ya se está conectando Marta Olivia. Gracias, Cris. Vamos a tener tres temas muy importantes. Ya les decíamos uno, el Tribunal Electoral baja cabeza de vaca de candidatura a Diputación. Ese será un tema. El segundo, las batallas por las alcaldías de la Ciudad de México. Ese será un segundo tema. Y el tercer tema, pues que también hemos estado discutiendo durante estos días en este noticiario, pues esta batalla que hay en el Poder Judicial entre Norma Piña versus Arturo Saldívar versus Norma Piña, y bueno, pues esto que le hemos también dado seguimiento como un caso de lawfare y de esta guerra judicial y esta guerra política también que está aquí imbricada. Así es que, pues muchísimas gracias que nos acompañan para discutir estos tres temas, y ya está la querida Marta Olivia y la querida Dani. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola Violeta, hola Marta Olivia, pues muy contenta de estar aquí con ustedes como cada jueves. No, muchísimas gracias. Nosotros somos los que estamos muy contentos ahora de poder estar aquí. Tres mujeres. Tres mujeres y Querida, muchos caminos. Qué gusto coincidir. Siempre es un placer estar aquí en Rompeviento TV y sobre todo con mujeres tan, no voy a decir la palabra de la señora de allá, pero tan valientes, tan valerosas y bueno, tan metidas en sus temas y donde siempre se aprende cuando estamos aquí conviviendo. muchas gracias, Marta Olivia, como tú en esta convivencia que tenemos, que vienen esas palabras. Y antes de iniciar, nada más quisiera pedirle su opinión. Estamos también aquí muy contentas por este anuncio que se hizo el día de antier por los y las moderadoras, más bien por las moderadoras y por el moderador, pero en particular por una de ellas, que está, también tenemos ahí la imagen para este tercer debate que se llevará a cabo el 19 de mayo, pues estará nada más ni nada menos que nuestra querida Luisa Cantú, que le mandamos un fuerte abrazo y muchas felicidades. Ella pues estará aquí incluso encabezando en esta lista. Luisa Cantú, estará Javier Solórzano y Elena Alcila. Ustedes tendrán pues alguna opinión muy, sobre todo Daniela, que ha estado pues muy cercana durante muchos años de Luisa. Yo quería pedirles la opinión de ambas. ¿Qué decir sobre esto, Daniela? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo lo viviste? Pues es una noticia que me parece estupenda, me parece que Luisa es absolutamente una de las personas que más capacidad tiene digamos, en el espectro mediático para hacer la conducción de un debate. Pues sí, una periodista ya muy consolidada. Ella ya condujo un debate, el de Veracruz, hace un par de años, muy bien, por supuesto, y pues nosotros muy contentos de tener, habíamos estado hablando, ¿no? De este cosa tan terrible que tiene todavía nuestro sistema político de tener pues algunos vicios como seguir con las cuotas, ¿no? Que tienen que ser a las dos grandes televisoras, los personajes estos que pueden ser muy controvertidos, pero pues yo creo que alguien escuchó ahí bien y la opción de Luisa pues obviamente nos parece maravillosa y excepcional. Lo que me hizo un poco de tristeza, y Luisa iba a estar como de comentarista del postdebate de la Ciudad de México este domingo, y pues ya no va a poder, porque justo tiene que cuidar ahorita el tema de las opiniones que da y que no vaya a parecer, que a nadie le vaya a parecer que sean pues sesgados sus comentarios hacia un lado o hacia el otro. Entonces, bueno, pues ya, ahora ya no va a estar, pero yo creo que va a ser un gran trabajo y además me alegra muchísimo que también ya haya relevos generacionales, caras frescas, que ya no sean los mismos que llevamos viendo dirigiendo estos motivos como pues de hace muchísimos años, ¿no? O sea, creo que Denise Merkel y a mí me parece muy buena Denise, pero pues creo que lleva 20 años conduciendo debates, ¿no? Presidenciales. Entonces dice uno, qué bueno que ya haya estos cambios. Muchas gracias, Dani. Yo cuando escuché la noticia, pues casi brinco de emoción, iba manejando y luego le
le mandé una felicitación y dije, no, pues quien debe estar también muy, muy contenta, segurísimo, es Dani. Marta Olivia, pues qué decir sobre esta noticia de ya estos tres moderadores, y dos moderadoras y un moderador para el tercer debate presidencial. Pues sí, suscribo totalmente lo que dice Dani, porque aparte hemos conocido y hemos coincidido en los espacios con Luisa Cantú. Ahora sí que todos son muy valiosos, pero pues la porra de acá es para Luisa. Y bueno, para quienes no sepan quién es, ella es egresada de la escuela, además de todos los espacios en donde ella está. Es egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, mi escuela en la maestría, por cierto. Tiene un espacio actualmente en el Canal 14 y conduce el noticiario matutino de Radio Chilango. También hay que recordar que fue directora de Audiocentro, podcast de Grupo Radio Centro, y es colaboradora del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano y pues obviamente de Rompeviento TV. Así que orgullosos, felices y seguramente hará un gran, gran papel como hace en los medios en donde colabora. Muchísimas gracias, Marta Olivia. Pues fuerte, fuerte abrazo y pues muchas felicidades a Luisa y estaremos pues siguiendo su trabajo. Ahora, como dice ya muy bien Dani, había estado ya en otro debate, pero ahora se va a la grande, a la presidencial. Así es que qué alegría. Pues Marta Olivia, empezamos contigo con esto que también el día de ayer nos enteramos, ¿no? Que el tribunal tira esta candidatura plurinominal de cabeza de vaca. Y bueno, pues invitamos también a la audiencia a que pueda seguir el portal en un 2x3 donde se ha estado dando mucha información al respecto de manera puntual. Marta Olivia, ¿qué decir sobre esta noticia del día de ayer? Sí, es una noticia que nos regresa la esperanza a las y los tamaulipecos, independientemente de la profesión que nos dediquemos, nos regresa la esperanza de justicia, porque es ilógico que nos alegremos tanto, y digo porque había un ambiente hasta festivo, como si hubiera ganado la selección en algunas oficinas públicas. ¿Por qué? Porque nos debería dar gusto y es un poco triste también porque le quitan la candidatura que nunca debieron habérsela dado. Nunca, o sea, es una aberración que primero el Instituto Nacional Electoral haya permitido su registro. Y hay que decirlo y que no se nos olvide. Uno de los requisitos es que tengan nacionalidad mexicana. Y este señor tenía dos nacionalidades. Obviamente no iba a perder la estadounidense porque pues está pasando, filtrando información, dizque de expedientes escabrosos, dice, lo ha filtrado, lo ha dicho. Entonces, obviamente no iba a perder la ciudadanía estadounidense. Y en México, pues tiene desde septiembre del 2022 que huyó. Entonces, si eso no se llama prófugo de la justicia, a pesar de la defensa de Reyes Mondragón, pues yo no sé, Reyes Rodríguez Mondragón, entonces yo no sé de qué se trata. Entonces, creo que eso es bien importante porque ni siquiera llegaron a esa discusión, ni siquiera con la simple discusión de la nacionalidad se tumba cualquier candidatura. Y sin embargo, vimos esta cuestión. Él tiene dos órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hay que decir de esto, nos enteramos que quiso engañar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al decir que él había ganado los amparos. No es cierto. Todos Mm. los mexicanos tenemos derecho a ampararnos, pero una cosa es que solicitemos el amparo y otro es que nos lo den a nuestro favor. Si estuviera a su favor y ya se hubiera terminado, pues simplemente el señor puede regresar tranquilamente a México. No cruza la línea divisoria de nuestro país desde, perdón, el 27 de septiembre del 2022. Así que eso, además de otros pequeños detalles, es que falsificó una carta de residencia porque no vive en Tamaulipas, no ha regresado, es un requisito al menos haber estado un año anterior
no cuenta con residencia por ninguno de los estados de la segunda circunscripción, que es donde estaba inscrito, es decir, ni por Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas. Entonces, a todas luces, era un registro irregular, ilegal. Sin embargo, sabemos cómo se maneja el Instituto Nacional Electoral y tuvo que ir a dar el recurso a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. También hay que decir que Reyes Rodríguez Mondragón, muy bien en su papel de defensor de los intereses de la mafia de Felipe Calderón y Roberto Gil Suárez. Él, ahora sí que congruente con quien lo llevó a ser magistrado, él sí hizo lo que debía hacer, defender a capa y espada a ese grupo político, como lo ha defendido en otras situaciones similares. Así que, pues obviamente, aquí el punto es que quiso engañar Francisco García Cabeza de Vaca y pues no le alcanzó, no le alcanzó. Por la tarde ayer empezó a dar una serie de entrevistas que él iba a seguir, que por la próxima presidenta, que iba a estar muy cerca de la próxima presidenta de México, Xóchitl Gálvez, o sea, risas a lo lejos. Dice que iba a empezar, el señor no sabe que ya va más de la mitad de la campaña presidencial, pero bueno, él se dice perseguido y político y todo lo demás. Yo pienso que todo lo contrario, es un político que no ha recibido su castigo. Y está bien como buena, como inicio de que la justicia se puede aplicar en México. Está bien que no le den esa candidatura porque sería una aberración legal de haberlo hecho. Ok, ahora lo que reclamamos los tamaulipecos es castigo a quien del Inca y no importa del cargo, del partido que sea, castigo y sobre todo, pues ahora ya nada más que la Fiscalía General de la República reactive la solicitud que dijo ayer Janine Otálora, que hay una solicitud a la Interpol para que lo detenga. Está en Texas, ¿eh? No batallen mucho. Está en Texas, protegido por su doble nacionalidad y que el Poder Judicial, ojo ahí de nuevo, deje de protegerlo, deje de trabajar para él como y para su familia como si fueran sus defensores de oficio. Y hay ahí personajes como Faustino Gutiérrez Pérez, que es un juez de distrito que se ha dedicado entre él y los jueces que llegan, ¿eh? Los jueces de distrito que llegan a Tamaulipas por el área de Reynosa, todos caen ante los encantos de aquello que dice el presidente, lo que no suena lógico, suena metálico. Muchas gracias, Marta Olivia. Dani, pues esto que dice nos regresa la esperanza de justicia, un ambiente festivo, como si hubiera ganado las elecciones. O, Marta Olivia, qué bueno que nos lo comentas. Y bueno, pues finalmente el único que lo apoyó fue Reyes Mondragón, como tú muy bien señalas, Marta Olivia. Pero ahora, ¿qué está por venir? Tú dices, Marta Olivia, pues esperemos que se haga justicia, que se le castigue. Pero bueno, ¿qué es lo que viene? ¿Quién lo va a sustituir? Dani, ¿cuál sería tu valoración sobre esto que sigue en Tamaulipas? Bueno, pues yo me sumo a la alegría, aunque no vivamos en Tamaulipas, creo que es una noticia positiva para todo el país. ¿Por qué? Porque representaba como el extremo de la impunidad de nuestra élite política. Ya es bastante impune, o sea, ya significa mucha impunidad el hecho de que presentaron las listas de candidatos por la vía plurinominal, lo habíamos dicho, era absolutamente insostenible y me parece todavía insostenible que en las primeras listas de los candidatos por la vía plurinominal al Senado estén los presidentes de el PRI y el PAN, Alito Moreno y Marco Cortés, que protagonizaron esto que fue un escandalazo, que fue el pacto de Coahuila, ¿no? La firma de un acuerdo en el que se repartían hasta el Instituto de Acceso a la Información y universidades, etcétera, etcétera, que lo hicieron público y además que se lo reclamaron públicamente. Eso ya era para mí y en general creo que lo platicamos acá mismo en la mesa, pues un nivel de impunidad inaceptable. O sea, te están mostrando
cómo lo que tanto defienden del Estado de Derecho y de las autonomías de las instituciones, bueno, lo que todos sabíamos que ocurre, pues ellos mismos te lo están mostrando por escrito. Bueno, fue este pacto de Coahuila, pues fue un escándalo en su momento, pero no solo no tuvo sanciones, sino que por el contrario tuvo premios y entonces quedaron en los primeros listas de los primeros lugares de la lista plurinominal y pues con pase directo, ahora sí que pase directo al Senado. En el caso, por ejemplo, también del PRI, con esta mujer Carolina Villano, que es la esposa de Rubén Moreira también, ¿no? Que también estaba dentro de ese pacto. Bueno, unas cosas terribles. Pero si eso ya nos hablaba de una clase política con un nivel de cinismo y un nivel sí, de impunidad asombrosa, el caso me parece a mí que de Francisco Javier Cabeza de Vaca, pues era el extremo, porque no nada más tenía ya todos los elementos agravantes de todos los demás que están en esas listas horrorosas, sino que además con esto que nos dice Marta Olivia, dos, eh, dos denuncias, ¿no? Por crimen organizado, por cosas graves, que eso es lo que argumentaron los magistrados del tribunal que votaron en contra de su candidatura, que fueron cuatro. eh, pues que el tema requería, ahora que está muy en discusión el asunto de la prisión preventiva oficiosa, bueno, que eran delitos que requerían la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que son delitos pues muy graves, porque hay que recordar, y ahorita Marta Olivia nos puede recordar también muchísimas cosas más que las que yo pueda resumir acá, del daño que le hizo a la población de Tamaulipas, pues su paso por la gubernatura, ¿no? Desde fuera lo podemos ver así como que, pues yo recuerdo las últimas, el control que tenía de muchas instancias como el Congreso local, cuando el Congreso local, el Congreso federal dijo hay que desaforarlo, hacer juicio político y el Congreso local dijo no, por nosotros no pasan y aquí no hay juicio político, ¿no? Que es ese tipo de prácticas muy caciquiles. Pero eso no es lo grave. O sea, lo grave es que desde las instancias del poder máximo del ejecutivo de una entidad se abra la puerta a grupos criminales, pues al crimen organizado, que es finalmente por lo que se le está persiguiendo, no son delitos menores, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que ya el hecho de que por lo menos se le cierre la puerta a que siga participando en la vida política y haciendo daño con estas ligas o presuntas, podemos decir, para que no nos diga que le estamos ya diciendo sin que haya terminado su juicio, pero pues por sus posibles relaciones con mafias, y con mafias que hay que recordar lo que hemos vivido en este país y hay que recordar lo que se ha vivido en Tamaulipas. Es que no nada más es, como mafia de película y de Al Capone y fraude fiscal y todo eso. Son mafias que han costado las vidas de decenas y cientos de personas, dolor a muchísimas familias. Y que los quienes nos ha tocado vivir, cubrir ese horror, ir a ver los temas las fosas, pasar por lugares donde te tienes que encerrar. Bueno, sabemos lo que eso significa y sabemos aquí, hemos hablado tantos años de lo que ha ocurrido en Tamaulipas, lo que ocurrió en Tamaulipas. Entonces me parece que no es menor que le cierren esa puerta para que siga en cargos de política, que le permitan mantener estas relaciones con grupos verdaderamente criminales, pues sí me parece que es una señal pues que nos hace respirar, no nada más a la gente que está en Tamaulipas, que yo creo que sí van a estar muy felices, sino a todos los demás decir, bueno, una buena, ¿no? La mala, pues no necesaria, la mala que no me parece o sea, sí me parece mala, pero no tanto como si hubiera sido cabeza de vaca, pues es que a Ricardo Anaya sí se le permite avanzar. Ricardo Anaya no está perseguido por cosas tan terribles, o sea, por estas cosas tan criminales, sino por otras cosas que uno puede decir, pues son intolerables como las de los otros dirigentes políticos, pero
pues que no necesariamente representan ese dolor para miles de familias. Bueno, pues entiendo que Morena también va a impugnar por el tema de la residencia, ¿no? Porque debería tener 6 meses de residencia Ujú. en México, que pues ya no va a tener. Y ya, pues yo me alegro mucho, la verdad. Creo que todas las personas que en la última década hemos tenido que recorrer esas carreteras de Tamaulipas con miedo, eh, podemos alegrarnos de que una lucecita menos a la impunidad de nuestras élites políticas. Sí. Gracias, Dani. Nada más, Marta Olivia, para darte la palabra y que sigamos con este tema, pues le dieron 48 horas al Partido Acción Nacional para nombrar a alguien más sobre esto, que decir qué es lo que viene. Y una cuestión, Marta Olivia, él ya no, esto ya es irrevocable, ¿verdad? Él ya no puede impugnar y entonces ya se tiene que nombrar a la o el sustituto. Adelante, Marta Olivia. Sí, es la máxima instancia en cuestiones electorales, así que no hay marcha atrás, es o es, por eso es histórico, o sea, es histórico, pero también, o sea, es vergonzoso, es un capítulo de la historia de nuestro país donde se atropellan todas las leyes, todas las formas y donde se protege con el poder del dinero a un siendo gobernador y luego un exgobernador. Que no se nos olvide que fue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tardaron más de un año y medio en determinar si tenía fuero o no, y que ahí quien lo dijo fue el ministro González Alcántara Carrancá, que hay que recordar también, este señor era uno de sus sobrinos, estaba en la defensa de Francisco García Cabeza de Vaca. Es decir, a mí me parece que ese caso es como lo más sucio, absurdo e ilegal que podría describir la corrupción en el sistema del Poder Judicial y cómo el poder corruptor de un personaje que llega con fuertes acusaciones de nexos con el crimen organizado. Él fue alcalde del 2005 al 2007 de Ciudad Reynosa, la ciudad más importante del estado electoralmente y poblacionalmente hablando. Él llega con acusaciones de un testigo protegido en los Estados Unidos de que su campaña había sido financiada por el cártel del Golfo. Y ahí empezó toda su trayectoria. En el Senado después fue diputado federal, fue diputado local, donde tuvo más de 60% de inasistencias como legislador, porque lo que le interesaba, o sea, el beneficio común, la sociedad, no jamás fueron parte de sus prioridades. Pero además sigue su carrera delictiva. Se compra en el 2016, cuando era candidato a gobernador, la portada del periódico Le Reforma le ventanea que se compró un departamento en 14 millones de pesos. Ni siquiera en toda su vida política, sin gastar ni para un solo boleto del metro, no le alcanzaría. Pero no solo eso, sino que después hizo una transacción ahí muy extraña, donde se involucra a gente que lavaba dinero para el cártel de Sinaloa. O sea, lo grave del asunto son todos los nexos: cártel del Golfo, cártel de Sinaloa, tráfico de influencias. Cuando era en el Senado, pedía apoyos para el rancho de su papá, que su papá jamás en la vida tuvo más de 2 hectáreas y después se convirtió en un próspero ganadero y después le hizo un reconocimiento como al mejor ganadero del estado. O sea, cosas tan absurdas. ¿Qué significa todo esto de Cabeza de Vaca? Pues el fin de una era. Su hermano, el senador con licencia, Ismael García Cabeza de Vaca, pide licencia porque quiere seguir conservando la inmunidad. Entonces, ahora está inscrito como diputado plurinominal por Tamaulipas, es decir, ahí sigue. Su exsecretario general de gobierno sigue también ahora en las listas plurinominales, es decir, se están tratando de agarrar de donde sea para que no los detengan, para que no los investiguen. Y bueno, lo más reciente que nosotros logramos documentar es cómo otro personaje, otro factor importante, el huachicoleo.
un personaje llamado el Rey de Huachicol, Sergio Carmona Angulo, asesinado en noviembre del 2021, pues fue el principal financiador de la campaña a la gubernatura de Francisco García Cabeza de Vaca. Y este personaje recibió contratos de más de 750 millones de pesos de su gobierno en empresas, por ejemplo, en el sector salud, para el mantenimiento de 12 unidades médicas, por ejemplo, él contrató una de las empresas de los Carmona que arreglaban refrigeradores. Así. Entonces, cuando se habla, no firmó el INSABI, hicieron una serie de corruptelas tremendas en la Secretaría de Salud, hizo 3 hospitales durante el COVID, hospitales que nadie ve y fueron sumas millonarias que fueron aprobadas por el Congreso del PAN. Pero, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora? Primero, reemplazar su candidatura. ¿Qué es lo que se observa? Se mina su grupo político. Sin embargo, es complicado todavía el tránsito porque el Congreso local está dividido todavía. Esta 65 legislatura no ha podido romper todos los candados que le puso, porque no tienen mayoría, no tienen las 2/3 partes, porque está bien dividido el voto. Entonces, el PRI ha servido de palero del PAN y también se ha vendido en algunas ocasiones. Hay un diputado de Movimiento Ciudadano que ha apoyado más a la cuarta T, pero no se avanza, no se avanza. Dejó candados tales que, por ejemplo, una reforma o cambiar o hacer reformas en el Estado implicaba no solo la votación de las 2/3 partes en el Congreso del Estado, sino que también se tenía que consultar a los 43 cabildos. Es decir, el cabildo de San Nicolás, que tiene el municipio 2,000 personas, valía lo mismo que 850,000 personas de Reynosa. Así de absurdo es. Y actualmente el Poder Judicial es el último reducto que tiene el cabecismo. Está lleno de magistrados, de exfuncionarios y son los mismos que siguen trabando el camino a la justicia de los tamaulipecos. En la Fiscalía General de Justicia está otro cabecista, Irving Barrios Mojica, de la Escuela de García Luna, de esta escuela de los montajes. ¿Y por qué hablo, por ejemplo, ahorita mismo anotaba, por qué además de lo que pudiera pensarse que son juicios de valor, la gran estela de complicidades con el crimen organizado que tuvo Cabeza de Vaca en su sexenio? Recordemos cómo masacraron el 19 de junio del 2021, el Día del Padre, a 18 personas en Reynosa solamente porque los cárteles salieron a la calle. Igual mataron a un taquero, que a un ciclista, que a una señora que iba pasando por ahí, sin que nunca haya su gobierno pedido disculpas, haya investigado, haya resuelto, no hizo absolutamente nada. Él utilizó durante todo ese tiempo al Grupo Operativo Especial, a los GOPES, como su propio cártel y como cobrador de cuotas y plazas. La otra es la masacre de Camargo en febrero del 2021, donde fueron asesinadas y calcinadas 19 personas, de las cuales 17 eran guatemaltecas. Tenemos las ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, en Valle de Anáhuac, y también en Río Bravo, el asesinato con 242 impactos de bala a un joven ingeniero de 23 años, a Daniel Ortiz Martínez, y en todos se repite el mismo esquema: las policías cuidando las plazas y creyendo que los demás iban a atacar. Entonces, esa es la estela cuando se habla de seguridad. Cuando lo quería nombrar coordinador de seguridad, pues en Tamaulipas nos espantábamos porque decíamos, él vendió la idea de que era el gobernador de la seguridad cuando sus policías ocupaban los primeros lugares en abusos policíacos, cuando en su sexenio fue Tamaulipas el segundo lugar en desapariciones y en fosas clandestinas. Entonces, esto es de lo poco que se habla porque la mayoría de las empresas de comunicación tradicionales y todo esto les vendió, pues con muchos dineros y con muchos ceros, por supuesto, el tema de la seguridad. Así que a nosotros nos parece que
esta caída, esto puede ser ya la caída del cabecismo y ahora sí, para que se pongan las pilas los jueces, para que haya un mensaje claro de justicia. Y bueno, estos son ahora sí que nada más los casos que recuerda uno. Hay muchísimos más. Rápidamente recuerdo cuando quiso apropiarse de 42 hectáreas de la playa en la pesca en Soto La Marina y donde se le creó un alias, creó con sus cómplices un alias para apropiarse de todos esos terrenos, pero la comunidad se armó, denunció y fuimos a la mañanera y fue de esta manera que se detuvo. Es decir, es no solamente en el ámbito judicial o en el ámbito policíaco y de crimen organizado, sino que en todo se apropió de 10 ranchos en Soto La Marina. Sus propiedades suman casi 1.000 millones de pesos. Es de verdad escandaloso. Ahora le toca a la Auditoría Superior de la Federación, a la Fiscalía General de la República documentar y pues dejar de proteger a un personaje tan negro, tan oscuro para la historia de Tamaulipas. Gracias, Marta Olivia. Pues sí, compartimos contigo. Esto es histórico y esperemos, como tú dices, que sea el inicio de la caída del cabecismo. Muchísimas gracias, Marta Olivia, por todo este recuento que nos hace, que parece muy importante ahorita traerlo a propósito de lo que ha ocurrido ayer y cómo pasamos de que iba a ser el que iba a encabezar en el gobierno o en este momento de que están construyendo los proyectos de nación con Xochitl Gálvez, él iba a ser el responsable de la seguridad, ¿no? Entonces pasamos de ahí ahora a que finalmente no va a ocupar este puesto en el Poder Legislativo. Pues muchas gracias, Marta Olivia. Si tú quieres agregar algo más sobre este tema, Dani, hay otro que nos parece también muy importante ya ahora de Tamaulipas hacia la Ciudad de México, pues esta contienda que se está viendo, esta batalla por las 16 alcaldías y estos 48 candidatos y candidatas, pues que se están disputando. Hemos puesto más atención, la inmensa mayoría, incluso también de los medios de comunicación, en la jefatura de gobierno, pero poco en las alcaldías. ¿Qué decir sobre este otro tema, Dani? Sí, Violeta, bueno, pues creo que este resumen y este recuento que nos hacía ahora Marta Olivia, pues es justo a lo que yo quería referirme, ¿no? Claro que todos son, o sea, claro que esas listas son una vergüenza por todos lados, ¿no? Desde el número uno. Eh, pero el caso de Cabeza de Vaca, justo por el recuento que hizo Marta Olivia, es el que me parece el extremo de la impunidad en la élite política, ¿no? Era el peor de todo lo que podíamos ver en esa lista, y bueno, por eso digo que era un tema de alegrarse. En el tema de las alcaldías, de los candidatos a alcaldes, mira, a mí me parece que tenemos que empezar a ver, porque la atención ha estado, y eso es una cosa de llamar la atención ha estado en la contienda nacional. De hecho, si vemos, por ejemplo, la diferencia de cobertura el primer debate en la Ciudad de México, no sé cómo han estado en otros lugares, pero el primer debate por los candidatos en la Ciudad de México y los debates de la nacional pues es enorme, ¿no? O sea, es gigante. Y tenemos que recordar que no solo están en juego, pues no solo está en juego la presidencia, está en juego el Congreso, están en juego 9 gubernaturas, están en juego pues, una buena cantidad de alcaldías, que es a veces donde empieza el hilo de la corrupción y la impunidad, o sea, la primera línea de problemas que tenemos, que es esto, en las alcaldías. Entonces, para mí es muy importante que vayamos revisando también cómo van estas contiendas. Y bueno, para mí es un poco, digamos, es más accesible tener claro la revisión de la Ciudad de México porque pues aquí vivo, aquí habito, ubico dónde está cada alcaldía. Luego eso no es posible a veces tenerlo en todo el país, pero sí creo que es importante que vayamos viendo cómo se están jugando las cosas a nivel más local en las distintas entidades. Por lo menos, incluso, por lo menos deberíamos tener ese mapa de los lugares donde va a haber elecciones de gobernadores y si pudiéramos ir teniéndola de todos. Entonces, las últimas encuestas que vemos de cómo están acá las cosas en la Ciudad de México, vemos que el escenario
si bien tiene una ventaja Morena, yo creo que es por digamos, el número de población que hay en las alcaldías en donde tiene ventaja. Estamos viendo también que hay una competencia muy fuerte. En la Ciudad de México hay 16 alcaldías. De esas 16 hay 9 en las que en las encuestas va arriba Morena y hay otras 8 en las que, no, hay otras 7 en las que no va arriba, las que va, digamos que va abajo, que o están muy competidas, como Álvaro Obregón, que iba arriba y luego va abajo y no está muy competido, no hay mucha diferencia. Esta es una de las mediciones que suma, además esa que les pasé, suma como lo que dicen distintas encuestadoras, ¿no? Hace como el resumen de las diferentes encuestadoras y nos va haciendo como un promedio. Entonces, en esta de Álvaro Obregón lo que vemos es que iniciaba Morena arriba con muy poquita ventaja y ahora se ha revertido. Pero hay que recordar quiénes están ahí compitiendo. Por un lado está Lía Limón, que va por la reelección, y por otro lado está Javier López Casarín, por el lado de Morena, ¿no? El Movimiento Ciudadano va ahí muy, 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 muy abajo. En Azcapotzalco también va arriba. Bueno, en Azcapotzalco es una de las alcaldías en donde va arriba Morena. Les voy a decir como cuáles va arriba Morena. Va en Azcapotzalco, en Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Esas son las 9 en las que va arriba. Y como les decía, pues ya con Iztapalapa y Gustavo Amadero, que son las dos alcaldías de mayor población, pues hace una diferencia a nivel global, o sea, a nivel general, pues que es la que nos permite que vaya arriba la candidata Clara Brugada de Santiago Taboada, ¿no? En la Ciudad de México. Pero hay unas que llaman la atención, por ejemplo, Cuauhtémoc, porque en Cuauhtémoc está compitiendo Catalina Monreal, la hija de Ricardo Monreal, por Morena, y por la oposición, y por lo menos en este último corte de las encuestas, no va arriba, y eso es como una cosa que nos debe llamar la atención. Empezaron los debates. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ha organizado iba a organizar más de 50 debates, uno por alcaldía, uno por distrito para las diputaciones locales, y también uno para migrantes, uno del tema de migración y otro por partidos. Y ya empezaron esta semana. El primero fue justo el de la alcaldía Cuauhtémoc, y a mí, no sé ustedes, pero a mí me llamaba mucho la atención que las dos aspirantes más fuertes, que son Alessandra, ¿cómo se llama? La del PRI, eh, Rodilla Vega, creo. Rojo de la Vega. Rojo de la Vega, o sea, ya no entiendo mis letras, y Catalina Monreal. Las dos han estado ligadas con la actual alcaldesa, Sandra Cuevas, y las dos hacían todo lo posible en el debate por deslindarse de ella. O sea, la del PRI acusaba a Catalina Monreal del Monrealato, que es una cosa que aquí se ha hablado mucho, porque primero fue alcalde Ricardo Monreal, luego estuvo, ay, ahorita me acuerdo, pero era de su grupo político, luego Sandra Cuevas y ahora su hija, ¿no? Catalina Monreal. Entonces, pues la del PRI le acusaba de pues, que se quiere mantener el monrealato aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, y por otro lado, ella acusaba a Alessandra Rojo de la Vega le decía Alessandra Cuevas, ¿no? Por la relación que le querían dilgar con Sandra Cuevas. Entonces a mí me parecía muy simpático en ese debate, creo que es lo que más me llamó la atención, que las dos estuvieran insistiendo tanto en deslindarse de una relación que evidentemente o han tenido las dos con la actual alcaldesa, que la verdad es que ha sido un desastre esa administración. Y bueno, pues creo que es eso. O sea, podríamos ampliar mucho el tema. No quisiera nada más centrarlo en la Ciudad de México, pero me parece que es importante, muy importante, que vayamos revisando y que estemos pendientes de qué está pasando en lo local, tanto con los temas de seguridad, que es uno de los temas pues, más delicados, como en los temas de cómo se van reconfigurando. Aquí en 2021 hubo
mm, después de la elección de 2021 hubo toda una serie de análisis de por qué había quedado la ciudad como dividida entre el oriente y el poniente, porque igual estuvo muy competida y también hubo, pues la mitad de las alcaldías las tuvo el PAN o el Frente Opositor. Eh, y justo se hacían análisis de que era pues por un tema de que la clase media o cómo está segmentada, en el oriente de la ciudad están más las periferias, pero yo creo que Morena nunca se tomó en serio, nunca hizo un análisis profundo y serio de qué había pasado con esa elección y por qué había tenido esos resultados, y qué Ujú. había pasado con sus candidatos. Porque ese es el gran tema, ¿no? O sea, a veces no se dan cuenta que algunos de los candidatos que ponen o que han quedado en algunos lugares, pues es imposible pedirle a la militancia que vote por esos candidatos, por más que quieran el plan C, pues no le puedes pedir a la militancia que vote por personas que son absolutamente impresentables para tu, pues para lo que tú, pues, contra todo lo que has peleado, ¿no? Y creo que eso es lo que pasó en las alcaldías en 2021, y creo que ese es un error que se repitió un poco en muchos lugares de pues de todo el país, ¿no? Aquí en la Ciudad de México muy claramente en algunas alcaldías. Sí, totalmente de acuerdo, Dani, con esto que dices. Hay algunas alcaldías, pues que vimos incluso desacuerdo por parte de la militancia de la base de Morena de por qué se estaba nombrando, pues, por ejemplo, en el caso de Coyoacán, ¿no? A una persona incluso que en el pasado fue cercana a Peña Nieto, Jana de la Madrid, y bueno, pues ahí, entre otros espacios, como tú bien estás diciendo, que me parece muy, muy interesante tu análisis. Hay dos cuestiones que les queremos presentar, Marta Olivia. Uno es esto que se publicó el día de ayer en el Universal. Realmente nos llamó mucho la atención y creo que también a una parte importante de la ciudadanía, estas cuentas de Xochitl Gálvez, si el 62% sale a votar, adiós AMLO y su candidata, ¿no? Eso es a nivel federal, pero esto también podría tener repercusiones acá en la Ciudad de México. Y hay un videíto que también queremos presentarles sobre pues este debate que se dio con alguien del PRD, con una candidata del PRD del Distrito 20, pues que contiende también para ser diputada para la Ciudad de México. Y bueno, pues es una diputada, una candidata que se quedó callada. Vamos a ver también este debate y regresamos contigo, Marta Olivia, para analizar esto que decía Dani y estos otros dos elementos. Etapa 2 y el tema a debatir es transparencia y buen gobierno. Iniciamos la apertura con usted, candidata Nadia Macías. Tiene 1 minuto, la escuchamos. Adelante, candidata, tiene 1 minuto, la escuchamos. Buenas tardes. Pues defenderé el Distrito 20. ¿Quiere que demos paso? ¿Está bien, candidata? Defenderé el Distrito 20. Defender el Distrito 20 significa proponer soluciones para buenos gobiernos y que estos sean claros como con la gente. Hoy, Candidata, su tiempo se ha agotado y damos paso a usted, candidata Claudia Pérez. Tiene un... Pues Marta Olivia, ¿qué decir sobre esto que vivimos también aquí con estos candidatos que no solamente son de las alcaldías, como ya nos decía Dani, sino también para ocupar estos espacios legislativos? Pues sí, bastante triste. Yo creo que todos sufrimos al ver esa escena porque ya queríamos ayudarle, estar ahí. Me parece el gesto bastante empático de esta persona que se acerca a darle una palmada porque estaba ella, me parece bastante nerviosa, pánico escénico, comentábamos ayer en el grupo.
Pues sí, y yo creo que ahí los responsables, más que los candidatos, es quién los hace candidatos. Es decir, el PRD, sin tener cuadros, sin tener personajes, sin tener nada. Ahora, reciben financiamiento público. ¿Qué les cuesta dar un pequeño taller de 1, 2 horas? O sea, ahora sí que yo como parte a lo que me dedico, una parte de la consultoría es respiración, es hablar, es lo mínimo. Me parece que lamentablemente su actitud de la candidata a diputada, pues es lo que yo lo podría traducir así, es lo que significa el PRD en la Ciudad de México. Me parece que ni más ni menos. Mudo, sin saber hacer nada, sin saber a dónde voltear, de dónde, no sabe si va o viene, si resuelve, o sea, nada, En el inexistente. país, querida Marta Y en el Olivia, país, en el sí, país, es lo que sí. representa el PRD en el país. Lo que pasa que yo acá cuando dicen, es que el PRD, decimos, perdón, que es el PRD, ¿no? O sea, acá ni existe. O sea, no, de plano, no existe en ningún sentido. Entonces, y digo en este caso, pues ahí en la Ciudad de México, me parece que ese es, si alguien pudiera hacer un meme o algo, ese es el PRD que priva en todo el país. Y a mí me parece que también hablando de esta entrevista de Xóchitl Gálvez, pues me parece que sigue en Xochilandia todavía, ¿no? Soñando, creyendo que si el 62% sale a votar, la van a elegir a ella, sin ningún dato, sin ninguna. Todas las encuestas han hablado de un mínimo de 15 puntos hasta 30 puntos de diferencia y me parece que ya dice que al presidente no le va a quedar otra más que reconocer su triunfo y ya habla de que va a recurrir a los tribunales para defender su victoria. Pues se vive en dijo, una tremenda intervención del presidente de la República. Entonces, me parece que fue bastante amabilidad. Yo quiero pensar que fue periodísticamente interesante. No le hallo lo periodístico de la entrevista. Digo, como periodistas vemos la entrada y dices, ay, esto sí me gancha y le sigo leyendo, aunque sean 2, 3. No, creo que fue más una amabilidad para que alguien salga digna y salga a decir cada cuestión y cada disparate muy extraño porque ella dice, Xóchitl Gálvez, que no cree en las encuestas. No cree en las encuestas, pero sí cree en el porcentaje de la gente que puede salir. O sea, no hay lógica en su discurso. Entonces, me parece eso, me parece que en el caso de la presidencia de la República ya está bastante hablado, dicho, y pues ahorita ya nada más cubren los medios de comunicación, cubrimos pues con entrevistar y con dar parte de nuestra compromiso social de dar. Quiero pensar que el Universal tiene un compromiso social de dar a conocer a los perfiles de los candidatos, ¿no? No le veo nada más, es hasta ocioso, es hasta, ni siquiera como, si para mí como periodista me cuesta trabajo leer una entrevista así, no quiero pensar a las y los ciudadanos que comprar o adquirir un medio para ver a Xóchitl Gálvez ahí en la portada. Gracias, Marta Olivia. Dani, no sé si cuando veías a esta candidata a diputada de la local de la Ciudad de México, Nadia Macías, no te recordaba a Paquita la del barrio cuando dijo, no sé qué vengo a hacer aquí, ¿no? O sea, hace algunos años que también fue candidata para Veracruz. ¿Te recordó esa escena o qué otra escena te recordó? Porque hemos visto también ya otras y otros candidatos que han atravesado por casos similares, Dani. Y pues mira, solo aquí recordar, porque gracias a que mi apuntadora Claudia Ledesma ya me recordó el nombre que había olvidado del exalcalde que siguió a Monreal, que es Néstor Núñez, por cierto, el ex gobernador de Tabasco, ¿no? Entonces, es bueno siempre que acá la audiencia esté súper pendiente y te mande los mensajes para que tengamos la información bien completa.
En el caso de esta joven que candidata, y que se ve que es quizá de sus primeras participaciones en un evento así, mira, a mí, yo hay dos cosas que quiero comentar. Uno, me parece que no tenemos que hacer escarnio. Lo que vi en las redes sociales con ese video era un escarnio terrible sobre la candidata por no estar preparada. Y eso me hace cuestionarme mucho nuestros conceptos que tenemos también sobre la meritocracia, sobre lo que es estar súper preparados, de cualquiera que ha tenido que enfrentarse por primera vez a un escenario donde tienes que hablar en público, donde tienes que tener un micrófono, sabe que puedes tener esto que es el pánico escénico, le llaman el ataque pánico, y creo que esas son las cosas que tendríamos que normalizar en nuestra sociedad. A todos nos puede pasar algo así, a todos, a todas, a todas, la primera vez. Lo veo diferente en el caso de que hablábamos la semana pasada y que yo decía no le tengo nada de lástima a Xochitl Gálvez por los errores que tiene, porque ella ya tiene una trayectoria en el ámbito político, ella ha cobrado muchos años del erario público, ella ha participado muchísimas veces y vamos que tendría que tener un nivel y además le decide entrar a la candidatura presidencial aliada con estos personajes mafiosos de los que estábamos hablando hace 5 o 10 minutos con esto de las listas plurinominales con cabeza de vaca, que lo iba a incorporar como secretario, digo, como coordinador de seguridad de su equipo. Entonces, para mí hay una enorme diferencia entre los cuestionamientos que le podemos hacer a Xochitl Gálvez cuando se equivoca y cuando dice las barbaridades que dice, como esto de que que decía justo que era el tema de la semana pasada, que las personas que tengan más de 60 años y no tengan un patrimonio, pues son muy güeyes, ¿no? Sí me parece que hay una enorme diferencia entre ella y alguien que por primera vez se está enfrentando a lo que significa tener un micrófono y tener que exponer algo rápido en un minuto, sobre todo temas complejos. Entonces yo sí creo que hay que evitar el escarnio, hay que evitar estar ahí mancillando, porque además, pues uno no sabe en qué condiciones, no tenemos nada de contexto de esa candidata, no sabemos si, no, no, nada, o sea, ni qué cosas tiene en su vida, ni si es alguien que viene de algún grupo minoritario, no lo sabemos. Entonces, hay un riesgo ahí cuando circulan estos videos en redes terribles. Por otra parte, sí creo que a quien hay que responsabilizar es al partido que la presenta, ¿no? Porque justo el partido recibe recursos públicos que tendría que tener una mínima capacitación para sus representantes a la hora que se van a presentar en estos espacios. Entonces, creo que las críticas en ese caso, en esos casos sí tendrían que ser sobre los partidos políticos y cuestionar a las dirigencias y cuestionar a las estructuras de los partidos sobre lo que están ofertando a la ciudadanía para los distintos cargos que están presentando, ¿no? Yo creo que es muy sano, o sea, hay que entender qué tipo de país tenemos. Tenemos un país muy desigual, con niveles educativos terribles, eso ya lo hemos platicado aquí y en otros muchos espacios, donde a mucha gente no tiene posibilidades de tener un máster en administración, ni en oratoria, ni en lo que sea, y que tiene intención de participar políticamente y creo que no hay que desinhibir esa participación política. Lo que creo es que los partidos tienen que hacerse cargo y hacerse responsables de esas participaciones, ¿no? Entonces yo ahí me quedaría con ese comentario. Gracias, gracias Dani. Pues sí, un proceso de formación política me parece aquí muy, muy, muy importante. Y yo también coincido con lo que ustedes decían, la empatía me parece importante también del moderador, ¿no? Que se acerca ahí, creo que es el moderador que se acerca a abrazarla o a alguien de ese equipo, no, no sé. Y qué bueno que ocurrió eso. Pues vamos a pasar, si están de acuerdo, para ir cerrando a este último tema que puede dar para mucho, pero también ya lo hemos estado analizando.
esta guerra, que es esta batalla en el Poder Judicial, este lawfare que estamos viviendo y esta otra guerra política, esta confrontación entre Norma Piña y Arturo Saldívar contra Norma Piña y que, bueno, trasciende a estos personajes. ¿Qué decir, Marta Olivia? ¿Con qué cerraría sobre este tema? Pues a mí me parece que es parte, hoy lo decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el calor. O sea, es el calor, pero el calor político, el calor de las campañas, el calor es, y algo que comentaba que comparado con los Estados Unidos no es nada. Dice, allá sí se están dando con la cubeta. A mí me parece aquí hay dos cuestiones que hay que destacar. Uno, hemos estado hablando, hemos documentado y me parece que el caso Tamaulipas es fundamental para documentar la corrupción en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, cuando decimos que un magistrado decidió y aplazó 1 año y medio y le dio impunidad e inmunidad y energía a un exgobernador, entonces gobernador del estado, eh, podemos hablar, yo creo que este es uno de los casos más emblemáticos de corrupción judicial, cómo a cada paso que daba la fiscalía lo tumbaba un juez de distrito, cómo sirvió de protector. Entonces, si hay denuncia, primero lo grave del caso aquí es que sea una denuncia anónima y luego la filtración, que no se nos olvide eso y el tiempo electoral. Es decir, esta mezcla extraña de ingredientes habla bastante mal de lo que está pasando en el Poder Judicial. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ya entrados en detalles, ahora sí que es el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta. Si ya hubo esto, entonces lo que sigue, pues lo que sigue es investigar. Lo que sigue es lo que ahora sí yo supongo que Arturo Saldívar ha de decir, pues hasta donde tope, ¿no? Lo que se me hace lamentable en el caso de la presidenta de la Suprema de Justicia, siempre hablo de estas cuestiones, es las y los ciudadanos. Se está quedando congelada. Sí, de eh, repente te dejamos de escuchar, Marta Olivia. Sí, decía yo que en el caso de Norma Piña ya debería de decir, a ver, mi corazón es de derecha, mi corazón es de esto, yo vengo a defender estas causas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo suponemos y lo inferimos a través de su actuación. Pero ya es hora también que nos digan a quiénes defendían cada uno, ¿no? Ya que empezaron en este asunto legal uno contra otro, pues que se documente y que, bueno, ganemos los mexicanos más allá del escándalo. A mí sigo pensando que se me hace bastante lamentable que sea en este tiempo electoral. Sigo pensando que es una intención también por dañar a Claudia Sheinbaum a afectar a una de las dos candidatas, digamos, que se disputan la presidencia, el otro de Movimiento Ciudadano, pues es un invitado a la fiesta, casi, casi como un gorrón, pero en esta donde se debate ya la lucha por la presidencia se me hace bastante lamentable y que necesitamos más actos de transparencia, que Norma Piña, la presidenta, nos diga qué pasó. O sea, sí había esa investigación, quién la filtró, o sea, y sabemos como periodistas que cuando hay filtraciones y cuando tienes documentación e información al respecto, es porque alguien en las altas esferas te la proporciona. Eso es indudable. Eso es con lo que yo cierro y me quedo. Muchísimas gracias, Marta Olivia. Dani, ¿con qué cierras sobre este otro tema? Hay dos cosas que me parece que son importantes, porque es un tema del que se ha hablado mucho en muchos espacios en esta semana. Yo escuché ayer a mi tocaya Daniela Barragán decir una cosa que me pareció muy interesante, que era, pues finalmente Norma Piña se da un balazo en el pie porque al final, pues lo que nos está diciendo es que el Poder Judicial ya no dejó de ser o dejó de ser intocable, ¿no? Si ya hay, pues se puede abrir una investigación
contra un ministro presidente en tiempo récord, en fast track, sin pruebas y con denuncias anónimas, bueno, pues entonces ya significa que también podemos o que también se puede esperar que se abran denuncias contra todos los demás que puedan ser acusados de muchísimas cosas, porque justo hace un ratito que Marta Olivia nos contaba del caso de Cabeza de Vaca y de las implicaciones con el Poder Judicial, bueno, uno esperaría que también de eso se hagan investigaciones súper rápidas o que se abran carpetas o que inicien investigaciones contra quien sea y pues ahí o sea, hay una buena cantidad de integrantes del Poder Judicial que yo creo que caerían fácilmente o que tendrían que tener investigaciones, ¿no? Lo que no sé es cómo podrían, con el número de investigaciones que requerirían tener, si abriendo todos esas investigaciones en ese tiempo tan rápido. Para mí es una clara, o sea, el momento electoral, por el contexto de cómo se ha comportado Norma Piña, pues es una vez más una participación política abiertamente con intereses políticos electorales, esta decisión, y no porque uno quiera exculpar o el meter las manos por Arturo Saldívar ni por nadie de los que haya estado ahí, pero es que hay que ir viendo y hay que ir siguiendo la forma en la que se ha comportado la ministra Norma Piña desde que entró y cómo se ha comportado el Poder Judicial en este tiempo, ¿no? Y todo el tiempo ha sido, pues, haciendo política electoral a partir de la Corte, ¿no? Lo que me parece, pues, que por una parte es lamentable, pero por otra parte, por lo menos lo deja abierto, porque quizá otras veces lo habían estado haciendo en 2006, claramente también el Tribunal Electoral, pero no tan claro y no tan abiertamente. Entonces, pues por un lado está bien que se esté manifestando así. Ahora, porque estamos en ese contexto, ¿no? Y eso es lo que hemos estado hablando, lo que significa el lawfare, lo que significan todas estas composiciones como para intervenir por la vía jurídica, por la vía legal, en las decisiones que tendrían que ser solo y únicamente de los ciudadanos, ¿no? O sea, ahora sí que del pueblo, para definir quiénes quieres que sean tus gobernantes. Eso me parece un tema fundamental. Y el otro que quería comentarles, porque vi que había un tuit y una columna o un hilo de Hernán Gómez Bruera hablando de que se sorprendió, dice, se los voy a leer, porque dice, ayer por la noche al llegar a mi casa me sorprendió encontrarme en el garage una denuncia por daño moral en mi contra. Quieren 15 millones de pesos que no tengo. Lo más sorprendente de esta denuncia, un intento evidente de silenciarme, intimidarme como periodista, es que quien me demanda es un medio de comunicación que parece estar estrechamente vinculado a Julio Scherer Ibarra y quienes operaron para el Poder Judicial, Arturo Saldívar y Carlos Alpizar. Y bueno, abre el hilo, ahí se podrá ver en el hilo y en la columna de Hernán, pero lo que él acusa, y bueno, él tiene un libro dedicado a eso, él menciona y hace su cuestionamiento es a el tipo de operaciones que podían haberse hecho desde la oficina de Julio Scherer durante el gobierno o más bien durante el mandato en la Corte, mientras Arturo Saldívar fue presidente de la Corte. A mí me parece que eso hay que verlo, hay que seguirlo. No es directamente una denuncia, no es que Arturo Saldívar lo esté acusando por daño moral, sino es la oficina esta, una empresa privada que él, a Hernán, atribuye pues a una relación o una empresa vinculada con Julio Scherer, pero hay que seguir la pista de Julio Scherer porque pues no es la primera vez, ni solo es el libro de Hernán el que donde está señalado. Yo creo que todos los periodistas hemos en distintos momentos escuchado y tenido información relacionada con estos señalamientos hacia Julio Scherer mientras estaba encargado de la asesoría jurídica de la presidencia. Entonces, a mí me parece que ese es un punto que hay que tener en cuenta, porque obviamente hay una correlación de fuerzas distintas entre el periodista y una empresa que puede tener mucho poder económico,
Entonces creo que eso es importante. Caso aparte, o sea, lo quiero dejar como, me parece importante decirlo y me parece importante que lo tengamos claro, aunque yo en el caso particular de de Norma Piña y Arturo Saldívar, también creo que por el otro lado no hay que dejar de ver la relación de Isabel Miranda de Wallace. Cuando yo vi pues como la acusación de Norma Piña, cuando vi la acusación anónima, decía, pues están ahí todos los que han estado involucrados en algún momento con fiscalizar y mirar a Isabel Miranda de Wallace, ¿no? Y ese caso también, o sea, así como uno dice, no hay que dejar de ver y de seguir la pista de Julio Scherer, tampoco hay que dejar de mirar por el otro lado la pista de Isabel Miranda de Wallace, porque pues porque esa señora también tiene mucho que contar. Ya me están apurando aquí, creo que ya nos pasamos de las 11, ¿verdad? Porque ya me están apurando para una entrevista que tenía. ¿Quién te está apurando? Ya nos estarás diciendo. Dani, Marta Olivia, muchísimas gracias a ambas. En verdad, muy, muy interesante la mesa que hemos tenido. Gracias por sus reflexiones tan profundas y pues seguimos en comunicación. Nos encontramos el día martes. Les mandamos un beso y un abrazo y que bueno, seguimos conectadas a través de En un 2x3 Tamaulipas y de Pie de Página y de este noticiario Momentum. Que tengan un lindo día de jueves 18 de abril. Un abrazo, queridas. Sí, solo para meter mi cuchara, Julio Scherer Ibarra es uno de los personajes acusados desde Tamaulipas de ser uno de los protectores de Francisco García Cabeza de Vaca. Nada más para cerrar. Nada más ni nada menos. Pues sí, Y como son dice dos el poderes presidente. muy fuertes, no hay que dejarlos de ver en medio de esta disputa que claramente es electoral. Ahora sí ya nos Así vamos, es. porque ya me están No. apurando. Gracias por esto último que también acabas de decir. Pues todo un tema que hay que seguir y esta mañana el presidente decía que se les investigue a todos, ¿no? Y eso también me parece importante. Así es que gracias por este último aporte y estas reflexiones, Dani, y gracias, querida Marta Olivia. Un abrazo y nos encontramos el próximo martes. Jueves. Sí. Jueves, pues.